Muy buenas tardes para todo el público que nos está viendo. Hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes, es una tarde eso de lujo, pues tenemos un invitado de lujo y le damos las gracias a toda la gente que nos está viendo de diferentes partes del país. Como lo anunciamos en todas nuestras redes sociales, tenemos al ex ministro, al ex congresista, Rafael Rey, para que nos pueda comentar todo lo último de la coyuntura. ¿Cómo está, estimado Rey? Muy bien, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Estimado Rey, estoy muy contento que esté nuevamente aquí, muy contento, siempre es un gusto. Usted ha protagonizado varias cosas que ha sucedido y por supuesto es un lujo tenerlo aquí. Yo nuevamente estoy muy feliz de tenerlo eso de vuelta y yo siempre veo sus programas, veía sus programas desde hace como 7 años. Yo soy un fiel seguidor suyo y por supuesto es un honor. A ver, Cristian, no hace falta decir todo eso, vamos al grano. ¿Qué? Porque ok, esas cosas no le, listo. esos alabanzas no le importan a la gente, como es lógico. Bueno, de todas maneras estoy muy contento. A ver, la noticia que ha estremecido esta semana, a ver, para que el público que nos entienda, para que los jóvenes, sobre todo que nos ven, un aspirante a colaborador, mm, José Miguel Castro, fue asesinado, cuyo silencio favorece a estas empresas Odebrecht, OAS y a la corrupta esa caleja Susana Villarán, en la cual es muy extraño todo esto, ¿no? Y tiene mucha asidero que hay una mafia caviar que quiere proteger a esa alcaldesa Villarán. ¿Cuál es Sí, su lectura? bueno, a ver, primero quiero dejar claro algo que yo vengo persiguiendo desde hace muchísimos años. El periodismo o los mensajes de opinión, los programas, ya sean por virtuales o en vivo o en medios de comunicación, eh, la prensa en general, vamos a decir, tiene que tener cuidado de no sacar conclusiones de suposiciones. Cuando uno se refiere a una opinión, está bien, se puede dar una opinión, pero dejando claro que se trata de una opinión. Cuando se trata de transmitir una información, hay que ser muy cuidadosos y muy objetivos para transmitir los hechos, exactamente los hechos. Entonces, ahora te voy a responder tu pregunta. Yo no tengo todavía una opinión al respecto. ¿Por qué? Porque no tengo todos los datos. Porque la prensa no, o sea, porque las investigaciones no se han dado, porque parece, lo más probable es que sea un asesinato, evidentemente parece que eso es así, pero no hay todavía información oficial de la policía, de los investigadores, de quienes tienen el deber y el derecho de evaluar las cosas y de establecer qué es lo que ha ocurrido. Entonces, en primer lugar, parece que es un asesinato, y por supuesto, es gravísimo, gravísimo. Pero yo todavía no tengo una opinión al respecto porque, como digo, no está confirmado nada. No se sabe el por qué, en todo caso, ¿no? Se puede suponer, como de hecho está suponiendo la mayor parte de la prensa, etcétera, que esto podría, mejor dicho, de hecho, lo lógico desde el punto de vista jurídico es que la desaparición, el fallecimiento, la muerte y eventualmente el asesinato de este señor, evidentemente beneficie a los que estaban acusados por él ante la fiscalía, ¿no? Eso es lógico y es evidente. Pero de ahí yo no tengo todavía opinión, porque opinar dando por cierto de que se trata de un asesinato que han promovido los caviares para salvar a su líder o a su amiga Villarán, oye, decir eso en este momento es una grave falta de responsabilidad. Y yo, me conoces, me has oído, no tengo ninguna simpatía por los Sí. caviares nacionales e internacionales. Pero yo
procuro ser justo. Yo no saco conclusiones cuando todavía las cosas no están claras. Exacto, exacto. Es muy importante lo que nos menciona, que no hay que dar una hipótesis como se está dando, ¿no? Es cierto, ¿no? Esto va a llevar a muchísima investigación, pero sobre todo usted considera de que esto huele muy raro, ¿no? Esto huele muy raro porque esto favorecería a Odebrecht y sobre todo prácticamente, No me pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho que huele muy raro. Yo he dicho que parece que claro, efectivamente se trata de un asesinato. ¿Cuál es el móvil del asesinato? No lo sabemos. ¿Cuál es, quién ha sido? Tampoco lo sabemos. ¿Que beneficia a los que él estaba acusando? Evidentemente que los beneficia. ¿Eso significa que los que estaban siendo acusados son los autores intelectuales o materiales? Cuidado, eso no se puede afirmar de acuerdo, ni de deducir acuerdo, de en este acuerdo. momento. Es de acuerdo. ¿Usted cómo ve a la fiscalía en este caso? Porque el impresentable de José Domingo Pérez ha manifestado de que es un proceso que ha llevado largo. ¿Por qué han tenido que esperar tanto tiempo, 8 años, para que se convierta en colaborador? Es eficaz. ¿Usted cuál es su lectura al respecto? Bueno, yo tengo un concepto basado en la experiencia que tenemos todos, muy negativo respecto del fiscal Pérez, José Domingo Sí. Pérez, y lo mismo del fiscal Vela Barba, tanto por lo que han hecho con los corruptos de los brasileros, como por la ineficacia de sus acusaciones y por los errores sí, en la presentación de sus acusaciones. De manera que tengo el peor de los conceptos de esos dos fiscales y en concreto del fiscal Pérez. De manera que no me extraña que se haya demorado como se ha demorado, porque no es el único caso en el que se viene demorando, lamentablemente. Y eso, por supuesto, es un gravísimo problema que tenemos los peruanos, porque la justicia no funciona. Una justicia que demora tanto tiempo en evaluar los hechos y en determinar responsabilidades, en realidad no es justicia. Totalmente de acuerdo con lo que nos está comentando, que una justicia que demora ya no es justicia. Ahora, ¿cuál es su lectura con respecto a que hace unos días el Poder Judicial prácticamente ha dado la libertad al genocida de Martín Vizcarra? Recordemos de que un Poder Judicial que a los políticos de más o menos centro derecha le daban la preventiva de manera rápida, se iban presos sin cumplir una sentencia, pero a Martín Vizcarra no. A Martín Vizcarra no hay ninguna duda que la justicia está completamente parcializada hacia él. ¿Cuál es su Parece. lectura? No sé si no hay ninguna duda, pero parece que está parcializada, ¿no? No, Este, bueno, por eso, parece que sí. Bueno, ahora bien, déjame decirte una cosa. Yo creo que las prisiones preventivas solo se pueden justificar cuando hay un peligro inminente en contra de la sociedad, en contra de las posibles víctimas, en contra de una revictimización, en contra de una desaparición de posibles pruebas, en la posibilidad de que se fugue alguien de la justicia. En esos casos, por ejemplo, un asesino, ¿no? Un sospechoso de asesino, y que haya muchos elementos de juicio que determinan que efectivamente puede ser el autor material del asesinato, puede justificar una prisión preventiva. Pero hay que ser muy cuidadosos. La libertad es sagrada. Entonces, el que una persona sea sospechosa de determinados delitos no necesariamente implica que corresponde detenerlo con prisión preventiva. Yo he defendido la libertad de las personas, por ejemplo, no solamente en el caso en su momento de Keiko Fujimori, así es. en el que, como tú dices, sí se le dio prisión preventiva, en dos ocasiones además, sino también en el caso de Humala, de los esposos Humala, Sí, y también en el caso del señor Kuczynski. del señor Vizcarra. Entonces,
yo no quiero, es muy lejos de mí defender al señor Vizcarra, del que yo tengo también el peor de los Claro, conceptos, el peor de los conceptos. Pero, pero hay que saber respetar las normas, hay que saber respetar los derechos constitucionales y jurídicos y ¿no? En fin, de las leyes. Entonces, por ejemplo, si alguien ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Incluso en los casos de acusación de asesinato, si se trata de una persona que no tiene antecedentes, no estoy comparando, estoy simplemente haciendo una reflexión. ok. Porque no pretendo comparar un caso imaginario con la realidad actual, pero hablemos de un caso imaginario. En Estados Unidos y en otros países, en muchos países, incluso acusados de delitos graves, como por ejemplo puede ser un asesinato, no necesariamente dictan prisión preventiva. Hay muchos casos en los que esa gente, lo que hace el juez es poner, por ejemplo, restricciones y decir, entrégueme usted su pasaporte, ¿no? Entonces ya no puede viajar porque no tiene pasaporte. Claro, se puede fugar y a eso es otra cosa, pero si se fuga, ya ahí sí la ley le cae con más fuerza. En cambio, entonces le dan comparecencia, ¿no? Y le dicen, venga usted todas las veces que el jurado o sí, el jurado o el juez lo llame para juzgarlo y para establecer. Entonces, lo que pasa es que en el Perú nos hemos acostumbrado a aplicar fácilmente esas medidas que son medidas extraordinarias, como la prisión preventiva. El señor Vizcarra, por pésima opinión que yo tenga de él, por, lo, por las falsedades que dice, por las hipocresías con las que actúa, por las barbaridades que hizo durante su gobierno o por las que dejó de hacer durante su gobierno, por las injusticias que fomentó y por todo, montones de cosas más, yo tengo una pésima impresión del señor Vizcarra. Pero eso no me impide defender lo que son derechos. Entonces, el señor Vizcarra constituye en este momento una amenaza directa para la sociedad, para la gente. Me parece que no. Entonces, decir, es de una de peligrosidad que se podría evitar mediante la prisión preventiva, me parece que no. Ahora, que se puede fugar a pesar de ya no tener su pasaporte, sí, se puede Justo. fugar. Claro, justo a eso yo iba. Muy interesante su opinión, su lectura, y muy noble ese, además, muy noble No hacia es, los derechos humanos. Claro, Cristian, ahora, no se sí, trata de nobleza, se trata de ok, ok, responsabilidad, se trata de actuar con criterio, de no dejarse llevar de por el acuerdo. apasionamiento. Claro, claro. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo cuando usted nos está comentando de que tiene la peor opinión sobre Martín Vizcarra. Ahora, ¿usted considera que se puede fugar al país? Porque recordemos de que cuando él era presidente, él tenía esta amistad con ciertos gobiernos de izquierda y por supuesto da la coincidencia por el caso de Nadine, esa fuga, ese asilo Sí, claro. político, Bolívar le puede dar y hasta incluso la policía ha manifestado que Martín Vizcarra estaría planeando una fuga hacia Bolivia cuando viaje a hacer esa campaña. Ese es el peligro inminente que se reclama ahora. Sí, eso es evidente. Por eso, si eso es así, si efectivamente se comprueban esos intentos, lo que fuera, bueno, podría haberse justificado. En todo caso, estoy de acuerdo contigo que parece que ha habido ahí una condescendencia con Claro. Vizcarra, ¿no? No de ahora, sino de siempre, que parece que tiene bastante vara, bastante en distintos ambientes de la Fiscalía y del Poder Judicial. Eso está claro. Pues yo, por supuesto, tengo además por los testimonios que ya se han conocido, por las pruebas y los indicios que también son públicos y por la revelación específica de algunas personas a quienes conozco, dicho sea de paso, constructores, por ejemplo, a los que conozco, y que han reconocido expresamente y públicamente que han entregado dinero a cambio de asignación de obras en la época de Moquegua, por ejemplo, y otra serie de cosas que son bastante claras,
Yo sí creo que al señor Vizcarra le corresponde una pena de cárcel por los delitos que ha cometido, por supuesto. Eso que quede muy claro. Pero yo no soy juez. Exacto, exacto, ingeniero, exacto. Ahora, ¿cuál es su impresión de que el día miércoles el Consejo de Ministros aprobó un incremento del sueldo presidencial del 125%? A ver, yo estoy de acuerdo con que el presidente debe ganar muy bien. Estoy de acuerdo con que el presidente gana muy poco, 15.600, es demasiado poco para los funcionarios que ganan mucho más, ministros, ¿no? Eh, pero por la baja legitimidad que Dina Boluarte tiene y porque su gobierno es muy débil y puede caer, lo considero muy inoportuno. A Ahora, ver, yo estoy de acuerdo, pero que sea en el próximo gobierno. ¿Cómo lo ve usted, estimado Rey? a ver, varias cosas. Primera, efectivamente, determinados cargos, entre ellos el de presidente de la República, deben de ser bien remunerados. ¿De acuerdo? Eso me parece que es así. Yo también. Yo no entro en la demagogia de decir, no, 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 deben de sacrificarse y no recibir sueldo o recibir una miseria de sueldo. No, no. Yo sí creo que deben de ser adecuadamente remunerados. Ahora bien, los puestos, los cargos de ese tipo, también tienen que ser adecuadamente ocupados por gente adecuadamente preparada, por gente adecuadamente capacitada. Si un puesto es ocupado por un mediocre, si es ocupado por un incapaz o es ocupado por un corrupto, entonces no estoy de acuerdo que a esa persona se le suba el sueldo o perciba un sueldo, porque lo rechazo como ciudadano. Entonces, la pregunta es, ¿la señora Dina Boluarte destaca por su inteligencia, por su capacidad, por su liderazgo, por su buen gobierno? Evidentemente que no. Entonces, ya de principio decimos, si merece el cargo de presidenta de la República recibir un buen sueldo, sí. Pregunto, una persona mediocre, incapaz o poco capaz que no es líder y que ha tenido bien poca experiencia en el sector privado, alguna vez en su vida ha ganado 15.000 soles, yo te aseguro que es muy poco probable que la señora Dina Boluarte haya ganado en el sector privado 15.000 soles. Que, te lo digo, 15.000 soles En su no es vida. un sueldo alto, es un sueldo relativamente bajo, estoy completamente de acuerdo. Pregunto, ¿pero Dina Boluarte lo ha ganado siempre eso o más en el sector privado? Te aseguro que no. Te aseguro que hoy por hoy está ganando mucho más que lo que hubiese ganado en el sector privado o lo que ha ganado durante su vida profesional, entre comillas. Entonces, pero además, como tú has mencionado, además, en un momento en el que ella está completamente desprestigiada, ¿no? ¿Cómo? Es evidente que es una frescura, por llamarlo de alguna manera, el tomar esa decisión en este momento. Y creo que el gabinete, o sea, el Consejo de Ministros, tiene grave responsabilidad sobre el tema. O sea, esto de hecho, es un golpe muy duro, muy fuerte, indignante para el común de los peruanos, porque se dan Sí. cuenta de que el gobierno es un desastre, que se le está perdonando la vida a Dina Boluarte para que concluya su gobierno, ¿no? Para no generar más inestabilidad y se aprovecha para subirse el sueldo en los últimos meses de su gobierno. Es que hay que tener muy poca inteligencia y muy poca, ¿cómo se dice? Empatía. No, no solo empatía, muy poca eh, consideración y decencia, ¿no? Para con los Exacto. peruanos de hacerles eso. Realmente es indignante. Excelente, Si excelente. tuviéramos, si tuviéramos ahí a un líder, caray, a un hombre o a una mujer brillante, líder, con las ideas claras, generando esperanza y desarrollo en el país, yo estaría plenamente de acuerdo que gane más de 30.000 soles, que me seguiría pareciendo poco, pero no es el caso. Por supuesto, así como la mayoría de peruanos estamos de acuerdo con que Julio Velarde gane un sueldazo, estamos de acuerdo todos, y nos parece muy, muy poco.
por supuesto, y además Dina nunca ha ganado el sueldo que tiene ahora, pues realmente nunca No, en su vida. no Ahora, creo. estimado Rey, usted hace un par de meses en este espacio usted manifestó que la Municipalidad de Lima perdería el arbitraje en Washington, y así ha sido. Sí, pues, Ha lamentablemente. perdido ahora dólares por haber suspendido un mes. Sí, no, el problema es muy serio. Lamentablemente era previsible. Las razones o los supuestos argumentos que se daban para, para concluir, como concluía públicamente el, el señor alcalde de Lima y varios medios de comunicación o personas que tenían simpatías por él y todavía las tienen, eh, esos no eran verdaderos argumentos, eran suposiciones, eran afirmaciones, eran fruto de un fastidio, etcétera. Y el problema es que cuando se toman decisiones, cuando una autoridad toma decisiones con apasionamiento, sin medir las consecuencias y sin procurar que se haga verdadera justicia, y en cambio se deja llevar, como digo, por el fastidio, por la indignación, se toman malas decisiones. El problema es que las decisiones mal tomadas generan, ojalá solo generaran problemas para el que las toma. Lamentablemente, cuando el que las toma es una autoridad, las consecuencias las sufren los que están sometidos a esa autoridad. Y en el Sí, caso, en este caso del que hablamos, los peruanos. O sea, somos los peruanos los que vamos a tener que pagar por los dos laudos, por los dos arbitrajes perdidos con Lima Expresa, 50 millones de dólares que ya están, ya son inapelables, o sea, ya está eso determinado y establecido. También los 200 millones de dólares por los dos arbitrajes perdidos con Rutas de Lima, o sea, con sí, Brookfield. Más las dos apelaciones, y esas apelaciones a las que acudió el alcalde de Lima, lo que han generado es que sigan corriendo los intereses, o sea, 200 millones más los intereses desde el momento en que se dictó el laudo. Y finalmente otro que está pendiente también es el de Jockey Club, al que le debe, sí, según el juicio y según el Poder Judicial y el arbitraje, 14 millones. O sea, ya solamente en lo que ya está definitivamente zanjado, vamos a pagar 264 millones de dólares más intereses. Pero encima todavía están pendientes por pagar, mejor dicho, están pendientes en trámite tres arbitrajes, uno con Lima Expresa por 200 millones, otro con Rutas de Lima por 250 millones y otro más con Brookfield por 2.700 millones, como consecuencia de que Brookfield se cansó de las cosas que se están diciendo, afirmando, acusándolos a ellos como si fueran ellos mismos Odebrecht, los corruptos de Odebrecht. Y lo que hay que tener en cuenta es que Brookfield no es Odebrecht. Brookfield compró en el año 2016 el contrato que tenía Odebrecht. Odebrecht se mantiene en esa sociedad, consorcio, con un 25% por una sola razón, porque el municipio no permite que Odebrecht asuma, compre las acciones de Odebrecht. Es el municipio el de Lima, el que tiene que autorizarle a Brookfield a comprarle el 25% que quedaba de Odebrecht. Pero además, como las acciones de Odebrecht en el consorcio están embargadas por el gobierno peruano, justamente por el problema con Odebrecht, el dinero que Brookfield pagara por ese 25% de las acciones no iría donde Odebrecht, sino iría al gobierno peruano. así es, sí, Pero, entonces, sí. es Y increíble usted lo lo que estamos dijo hace viviendo. varios meses. ¿Cómo? Es importante mencionar a la gente que nos está viendo que usted lo dijo hace ya varios meses y Hace justamente un lo año, dijo en este hace, espacio. Hace hace un año, meses. Bueno, como claro, contigo no lo y sé, exactamente pero los lo he 200 mencionado hace millones de más de un dólares. año, efectivamente. Y lamentablemente, porque déjame decirte muy claramente,
Yo como peruano, por supuesto que no quiero que la Municipalidad de Lima pierda esos arbitrajes. Ya perdió algunos y no quisiera que perdiera los otros, pero lamentablemente, tal como han hecho las cosas y tal como siguen haciéndolas, lo único que van a conseguir es perder esos arbitrajes. Y lamentablemente somos nosotros, los peruanos, los que vamos a pagar los platos rotos y pagar, por supuesto, esas indemnizaciones. Excelente comentario con que usted ha manifestado que Rafael López Aliaga actúa de manera apasionada y no ve las consecuencias. Estamos de acuerdo con lo que nos está comentando y ya para ir cerrando y sobre todo para no quitarle más tiempo. ¿Cuál es su impresión con respecto a los trenes? Porque por ahí se dice de que la altura no alcanzaría los puentes en Chosica. También se Eso está no es comentando, verdad. también se está comentando también de que sí llega sobrado, sí entra sobrado debajo de los puentes. ¿Cuál es su impresión, estimado Rey? Bueno, otra vez, el tema no es cuestión de opinarlo simplemente, sino de confrontar la realidad. Parece ser, quiero creer que así es, parece ser que no hay un problema de altura. O sea, parece ser que los puentes sí permitirían el paso de los trenes. Parece ser, esa es la versión oficial que se ha dado. No de parte del municipio, sino de parte, no sé si de ATU o del Ministerio de Transportes. O sea, eso está, parece definido y ahí no habría problema. El problema que yo veo es, como siempre, la falta de transparencia y la falta de, de decir la verdad. Porque, a ver, se ha dicho que se trata de una donación y se repite todos los días que se trata de una donación. Y la verdad es que no es una donación. Hemos comprado esos trenes de forma muy barata, sí, de acuerdo. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿por qué digo eso? Porque la prensa no quiere, no, o no lo quiere mencionar, o lo está ocultando por alguna razón, que hemos pagado la Municipalidad de Lima, es decir, cada uno de nosotros, o sea, del bolsillo de nuestro, la Municipalidad de Lima ha pagado $7 millones a Caltrain, que es la que según ellos ha donado los vagones y las locomotoras. Hemos pagado 7 millones. Por otro lado, esos trenes han dicho, los del municipio, regidores y el alcalde han dicho, es que si esto lo hubiéramos comprado nuevo, habría costado $1.000 millones. Eso es lo que han dicho. $1.000 millones. Muy bien. Yo, como no me gusta opinar sin saber, he buscado algunos de los fabricantes más grandes del mundo de vagones de tren y de locomotoras. Y descubrí que eran, por ejemplo, una empresa que se llama Alstom, otra empresa que se llama Bombardier, y una empresa además súper conocida alemana que se llama Siemens, conocidísima. Y entonces pregunté, ¿cuánto vale un vagón de pasajeros? Y yo pensé que me iban a decir, pues no sé, un montón de plata, ¿no? Porque, vamos a decir, se trata de lo que hemos comprado, entiendo que son 93 vagones más 20 locomotoras. Hay discrepancias, a veces algunos hablan de 10 locomotoras, otros de 12, otros de 8, ya. Vamos a suponer que se trata de 93 vagones y 20 locomotoras. No debería haber dudas, deberían ser precisos los números, pero bueno, vamos a pasar por alto eso. Ok, supongamos entonces, para redondear, son 100 unidades entre locomotoras y vagones de pasajeros. Entonces yo pregunto a estas empresas, ¿cuánto cuesta un vagón de pasajeros? Y me dicen, bueno, entre 25.000 soles, digo dólares, o se pueden ir de 25.000 hasta $800.000 cada vagón. Ok, Mm. supongamos entonces que es el vagón más caro del mundo y no cuesta ni siquiera 800.000, sino $1.000.000 nuevo. Ok. ¿Y cuánto valen las locomotoras nuevas? Y me dijeron, bueno, una locomotora diésel puede variar entre 1 millón y 1,5 millones de dólares. Ya, vamos a suponer $2 millones por cada locomotora nueva, a todo dar.
Son, entonces, si son 100, son 93 millones por los 93 vagones, a 1 millón por vagón, más 20 por 2 millones, o sea, 40 millones más. En total, 133 millones de dólares. ¿Cómo que 1.000 millones? Estaban hablando de que habíamos comprado Excelente. unos trenes que si fueran nuevos costarían 1.000 millones de dólares y en realidad costarían 133 millones de dólares. Ahora bien, como tienen 40 años, vamos a reducirle por depreciación y por uso, vamos a reducirle a esos trenes o esos vagones, vamos a decir el 50% de su precio, porque son usados durante 40 años. Ok, están en Sí, buen sí. estado, según dice. Ya, está bien, están en buen estado, muy bien. No, Han está. estado operando hasta hace poco. Vamos a suponer que también es verdad eso. Perfecto. Pero reduzcámosle pues el 50%, ¿no? Porque tienen ya 40 años. La vida útil es más o menos 25 o 30 años. Tienen Claro. 40. Bueno, 40 años. Muy bien. Reduzcámoslo en 40%, en 50%. Entonces ya no son 100, ya no hemos comprado una cosa que nueva hubiera costado 133, sino que hemos comprado una cosa que, unos vagones y unas locomotoras, que nuevos ya ahora costarían, mejor dicho, que su valor actual es de 67 millones de dólares. Ok, hemos comprado algo por 67, que vale 67 millones, y ya hemos pagado 7, vamos a pagar 25 millones o entre 25 y 30 millones en el flete, ya son, digamos, 25 más 7, 33, ¿no? Y más desaduanaje del 18% del IGB, o sea, que son 5 millones o 6 millones adicionales. Oye, cuidado, de repente, entre los gastos adicionales que hay que hacer o lo que fuera, y resulta que hemos comprado algo que vale menos de lo que vamos a gastar para tener esos bienes. Por Y, supuesto. y termino con esto. Sí, Yo quiero, por supuesto, que los pobladores de Chosica tengan facilidad para desplazarse a Lima y al Callao y a todo lo demás, por supuesto, pero hagamos las cosas bien. ¿Acaso hay construidos las estaciones de pasajeros, las tranqueras para que no se crucen los automóviles en la vía del tren, en fin, todas esas cosas que se requieren? No, no, no hay nada. No hay ni siquiera un expediente técnico. Entonces, oye, no se pueden ofrecer cosas tan fácilmente que después van a frustrar la ilusión y la esperanza de la gente. sí. Entonces, si estamos comprando algo que vale 67 millones hoy día, en el mejor de los casos, y ya estamos gastando alrededor de 40 o 50 millones para traer eso y para tenerlo, no. Y por último, hay que escoger a un operador. Supongo que va a haber licitación pública, no va a ser a dedo, el Por operador de los supuesto. trenes. Pero muy bien, suponiendo que haya licitación pública, nosotros que los peruanos, que hemos pagado los vagones y las locomotoras, se las vamos a entregar al operador para que el operador nos cobre los pasajes a nosotros. No entiendo, Mal, pues. Claro. ¿me entiendes? No, malísimo, malísimo, O malísimo. sea, si un operador quiere poner un servicio de pasajeros, que compre sus trenes, que compre sus vagones, que compre sus locomotoras. ¿Qué? ¿Se las ponemos nosotros para que nos cobren peaje, pasajes? No puede. Digo, todas esas cosas, no digo que sean así, digo que parecen y que Claro, deberían de ser aclaradas, porque yo he claro. averiguado estas cosas y son de conocimiento y los medios no investigan o no profundizan. Es lo único que pido, transparencia e información real y verdadera. Excelente, excelente. Ingeniero, ha dado un punto preciso, sobre todo para que haya una mente crítica, sobre todo para los jóvenes que nos están viendo. Más bien le damos las gracias. El tiempo nos ha quedado muy corto y por supuesto esperaríamos tenerlo eso de vuelta. Más bien le damos las gracias. A ti, muchas gracias, Cristian. Hasta luego.